Bien, continuamos. Para recordar, estamos estudiando entonces la primera ley de los principios de la creación, que es la ley de causa y efecto. Entonces estábamos diciendo que para conocer quién es Dios, podemos estudiar la creación, a nosotros mismos y al universo. Y que habíamos dicho que Dios es un Dios inteligente, de emociones, de voluntad, porque podemos ver esas características expresadas en nosotros mismos. Entonces el ser humano es un ser inteligente que piensa. ¿De dónde viene eso? De Dios. La belleza que tiene la creación. Nosotros cuando vamos a un paisaje natural, estamos en la montaña, en una playa, ojalá una puesta del sol, uno ve la belleza, la creación expuesta ahí. Si está en la creación, entonces también está en Dios. Vamos a estudiar ahora la creación para ver cómo es Dios. Y para estudiar la creación, vamos a dividirla en partes. Vamos a estudiar el ser humano. Después los animales, las plantas y también el mundo mineral, las moléculas, los átomos y las partículas. Y vamos a estudiar las características duales de la creación. Una primera característica de las características duales de la creación. ¿Qué significa duales? Significa que estas características van a estar en par. O sea, no aparece una característica sola, sino que al aparecer una, aparece un par o una pareja. Entonces, la primera característica dual se llama la característica dual de carácter interno y forma externa. Entonces, ya dijimos, ¿verdad? Una característica es el carácter interno y su par es la forma externa. Bien, vamos a ver en el ser humano. En el ser humano existe un carácter interno y una forma externa. El carácter interno es invisible y la forma externa es visible. Comúnmente se le llama en el ser humano mente. La religión lo ha llamado espíritu. Aquí tal vez no es tan importante el nombre que se le dé, solamente saber que es, perdón, un carácter interno que es invisible, ¿verdad? Por ser interior no lo podemos ver. Y el ser humano tiene un cuerpo. Generalmente, si yo pienso o los observo a ustedes, yo no podría saber cómo son ustedes o cómo piensan, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no logro ver eso. Pero yo puedo conocer cómo se están sintiendo en este momento observando las expresiones del cuerpo, los gestos que hacen, si sonríen, si están soñolientos. O sea, todo lo que el ser humano tiene en su mente se puede conocer observando el cuerpo. ¿De acuerdo? Entonces, el cuerpo es la expresión de la mente. Entonces, podemos saber quién es el ser humano por la parte externa. Vemos los animales. Los animales está el instinto, que es una mente animal. Y está también el cuerpo. Obviamente, la mente animal, el instinto, no es igual a la del ser humano, pero tiene también una característica semejante que no se puede ver. Sabemos que existe porque el animal tiene un cuerpo y expresa su instinto a través del cuerpo. Por ejemplo,
Cuando nosotros vemos un perrito reconoce incluso cuál es el carro que le pertenece al dueño. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero el perro reconoce el carro que le pertenece al dueño. Si un carro ajeno entra a la propiedad, el perro se pone nervioso y empieza a ladrar. Esto lo sabe con su mente animal. También ustedes han visto los conejitos. Nosotros en mi casa una vez tuvimos un conejo y este conejo en un momento que quedó muy estresado, se empezó a estresarse. Y nosotros, mi esposo y yo habíamos comprado una escoba nueva y la pusimos en el patio donde estaba el conejo. Y el conejo empezó a pelearse con la escoba, o sea, ahí, delante de nosotros. Nosotros pensábamos, ¿qué le habrá pasado? O sea, está muy nervioso, está muy enojado. Lo empezamos a observar y nos dimos cuenta que cada cosa que poníamos en el patio, él como que no le gustaba, se peleaba con eso. Y después de unos días llegamos a la conclusión de que es que el espacio donde él estaba era muy pequeño. Entonces él, cuando estaba más bebecito, por supuesto estaba contento, pero conforme fue creciendo, el espacio se hacía pequeño. Entonces, cualquier objeto que nosotros colocáramos en el patio significaba que le estábamos robando lugar. Y no ocurrió solo así, ¿verdad? Cada vez que nosotros entrábamos al patio, ya el conejo también empezó a enojarse con nosotros. Entonces, nosotros podemos saber cuáles son las necesidades de un animalito, qué es lo que está, digamos, cómo se está sintiendo, por decirlo de alguna manera, observando el cuerpo, observando su comportamiento, nos damos cuenta cómo es el instinto, ¿verdad? O que ese instinto incluso existe. Las plantas. Las plantas tienen también una mente vegetal. Muchas personas incluso le hablan a las plantas. Algunas plantas, cuando ustedes las tienen en la casa y las cambian de lugar, hagan la prueba. Ustedes tienen una planta en un lugar específico, qué sé yo, cerca de la ventana o cerca de la puerta, y ustedes la cambian de lugar, esa planta va a cambiar su cuerpo. A veces se entristece, dice uno, la planta se vuelve triste. Entonces se pone así como toda sequita, ¿verdad? Aunque usted le ponga agua, la planta no está animada. ¿Por qué? Porque no le gustó el lugar, decimos nosotros, ¿verdad? Que no le gustó el lugar donde usted la colocó. Entonces generalmente las personas la regresan a su lugar original. O sea, la planta expresa emociones y responde también a las emociones del ser humano. Hay señoras en el campo que le hablan a las plantas para que crezcan bien. Incluso le hablan como si fuera una persona, ¿verdad? Le dicen a la planta, estás bella, estás maravillosa, y la planta realmente responde porque crece muy bien. También nadie le dice a la planta que se alimente la tierra, que es la tierra que le va a dar las sustancias necesarias para ella crecer. La planta ya de por sí sabe. Entonces, esta planta tiene una mente vegetal y como tal se comporta. Vamos a ver en el mundo mineral las moléculas. Las moléculas tienen algo que es una naturaleza directiva. ¿Qué significa directiva? Que la dirige, ¿verdad? Una naturaleza directiva inherente. Inherente es que significa que ya nace con ella. Ya está dentro de la molécula. O sea, naturalmente ya la tiene. Entonces, a las moléculas nadie les dice que tienen que unirse unas con otras para crear las proteínas y toda la materia que conforma el cuerpo humano o el cuerpo de las plantas. Las moléculas lo hacen por sí solas. Eso es lo que se llama una naturaleza directiva inherente. O sea, nadie le tiene que ordenar a esas moléculas. Y tienen un cuerpo. Este cuerpo está formado ¿por qué? El cuerpo de las moléculas está formado por átomos. Los átomos también. Los átomos tienen una naturaleza directiva inherente que los hace unirse unos con otros y formar moléculas. ¿De acuerdo? Nadie le dice a un átomo, nadie le tiene que ordenar, sino que dentro del mismo átomo existe ya esa naturaleza que lo dirige a unirse con otro átomo y formar moléculas. El cuerpo del átomo está formado por partículas. Las partículas también tienen esa naturaleza
y tienen un cuerpo, ¿verdad? Las partículas se unen unas con otras para formar átomos. Esas partículas también naturalmente se unen, tienen un cuerpo. El cuerpo de las partículas, ¿de qué está compuesto? Bueno, ya sabemos que la ciencia ha descubierto partes más pequeñas de la naturaleza, incluso más pequeña que una partícula. Pero lo vamos a dejar hasta acá, ¿verdad? Aquí no estamos en una clase de ciencia, vamos a hablar todavía de partículas. Y el cuerpo de las partículas, ¿de qué está formado entonces? Si se sigue dividiendo la materia, nosotros nos vamos a dar cuenta, la ciencia ha descubierto que todo está creado por energía. O sea, todo en la naturaleza, al final, toda la materia es energía. Entonces, los científicos han llegado a este descubrimiento. Todo lo que parece visible ante nuestros ojos, esta pizarra, la ropa que andamos, el pailo, el piso, todo lo que aparece visible ante nuestros ojos es energía. Es materia, pero la materia al final termina siendo energía. ¿Por qué es que nosotros podemos ver la materia? Y cuando la materia es energía, ¿verdad? Pero aquí está siendo energía diferente, ya les voy a decir en qué es la diferencia, no la podemos ver. Porque la materia es energía con velocidades diferentes. Por ejemplo, si yo tomo una piedra y la amarro con una cuerda, ¿verdad? Aquí está la piedra, vamos a poner el pailo por acá, aquí está la piedra y luego amarro con una cuerda, ¿de acuerdo? ¿Ven la piedra? ¿La están viendo? ¿Están viendo la cuerda? No la pueden ver, ¿verdad? Pero vamos a imaginar que están ahí, aquí está la piedra, aquí está la cuerda, y lo amarro fuerte y le empiezo a dar vuelta, ¿verdad? Vuelta a la piedra, está amarrada a la cuerda, y le doy vuelta muy rápido, ustedes dejan de ver la piedra y ya no ven tampoco a la cuerda. Lo que están viendo es un aro, ¿verdad? Pero si yo empiezo a mover más despacio, otra vez pueden ver la piedra y la cuerda. Entonces, la materia es energía a alta velocidad, ¿ok? Cuando la energía se mueve a alta velocidad, entonces podemos ver la materia, pero sigue siendo energía. Bien, entonces, si toda la naturaleza, al final de cuentas, está compuesta por energía, pero decimos que estas características duales están expresadas en toda la creación, podemos concluir, lógicamente, que la energía también tiene dentro de sí una fuerza o una naturaleza que la va a hacer moverse para crear diferentes tipos de materia o diferente expresión en la materia. Entonces, podremos también afirmar que la energía tiene una mente, por decirlo de alguna forma, que la mueve, o una naturaleza, vamos a ponerlo acá, para que se entienda mejor, o una naturaleza directiva inherente que hace que la energía se mueva de una cierta manera o con una cierta velocidad y se pueda expresar como materia. Muchas personas entonces llegan a decir que que el origen de la naturaleza o de la creación es la energía y lo dejan hasta ahí. Incluso mucha gente llega a afirmar que el universo físico se creó a partir del desorden. Entonces, como les digo, aquí no vamos a entrar en especificaciones más científicas porque no alcanza el tiempo. Pero vamos a decirlo de forma simple. Mucha gente piensa que el universo se creó del Big Bang. De hecho, ahora los científicos están investigando y haciendo grandes experimentos para recrear el Big Bang, ¿verdad? Y para ver de qué manera fue que se originó el universo. Y el Big Bang es sinónimo de una gran explosión. Entonces lo que se decía antes es que esta gran explosión repartió elementos, ¿verdad?, por todo lado, y que de repente empezaron a ordenarse. Y el universo se creó a partir de eso. Pero eso sería lo mismo que decir que si yo agarro un saco, ¿verdad?, un saco de esos que usaban nuestros papás cuando venían la harina en sacos, ¿verdad?, un saco,
y echo un montón de piezas de relojes y empiezo a mover el saco con fuerza, de repente abro el saco, hago así, ¡fum! Y tiro todas las piezas por allá, ¿verdad? Todas esparcidas, ellas van a caer y van ordenadamente a aparecer relojes. Eso es lo mismo. Entonces, lógicamente, nosotros tendríamos que afirmar en este momento que un universo tan ordenado no pudo haber sido creado de un gran desorden. ¿Qué quiere decir esto? Que si hay una tendencia a un orden a través de las leyes naturales, de las leyes físicas, quiere decir que esta energía no se mueve de forma desordenada. Esta energía tiene un orden para moverse, o sea, tiene una fuerza que la hace que se mueva de una determinada forma. ¿De acuerdo? Bien, decíamos entonces que estábamos estudiando la causa del universo y decíamos por la ley de causa y efecto que todo lo que está en el efecto, ¿verdad? Este es el efecto, que el efecto es visible. Entonces, nosotros habíamos dicho que Dios es la causa y que esta causa es invisible. Y también habíamos dicho que todo lo que está, de acuerdo a esta ley, todo lo que está en el efecto tiene que haber existido antes en la causa. Quiere decir entonces que Dios también tiene estas características duales. Entonces Dios tiene carácter interno y Dios también tiene forma externa. Dios tiene carácter interno y forma externa. Después vamos a estudiar un poco más cuál es el carácter interno y la forma externa de Dios. Vamos a estudiar una segunda característica dual, que es la característica dual de masculinidad y feminidad. Y cuando hablamos del mundo mineral, vamos a hablar de positividad y negatividad. Esta de positividad y negatividad no hace referencia a bueno o malo, sino que son características. Por ejemplo, cuando nosotros queremos producir electricidad, tiene que haber energía positiva y energía negativa. La unidad de ellos dos provoca la energía eléctrica. Entonces no hace referencia a bueno y a malo, sino son características de esas fuerzas eléctricas que están ahí presentes. Bueno, estudiamos entonces el ser humano. En el ser humano vamos a encontrar la parte masculina expresada en el hombre y la femenina en la mujer. En los animales, el macho y la hembra. En las plantas, el estambre y el pistilo. En las moléculas vamos a tener los cationes, los aniones. En los átomos tenemos átomos de valencia positiva y átomos de valencia negativa. Y en las partículas, los protones y los electrones. Entonces, como vemos, también en la creación existe la característica dual de masculinidad y feminidad. ¿Y qué habíamos dicho también? Que si existe en la creación, también tiene que existir en Dios, ¿verdad? De acuerdo a la ley de causa y efecto. Si existe en la creación masculino y femenino, también tiene que existir en Dios. Entonces Dios también tiene masculinidad y feminidad.
Bien, ahorita explicamos un poquito más esta parte para que se entienda mejor. Entonces, ¿qué podemos ver acá? ¿Qué podemos ver? Lo que podemos ver es que Dios, Él se invirtió sus características, las características que están dentro de Él, en toda la creación. Dios tiene carácter interno, forma externa, e invirtió esta característica en toda la creación. ¿De qué manera? El carácter interno está en la mente del ser humano. El carácter interno de Dios está en la mente del ser humano, en el instinto de los animales, en la mente de las plantas, en la naturaleza directiva inherente del mundo mineral. Y la forma externa de Dios está en el cuerpo de todos, ¿verdad? Tanto del ser humano, de los animales, de las plantas y del mundo mineral. Ahora podemos entender cuando nosotros nos decían que Dios es omnipresente. Entonces uno dice, bueno, Dios está en todo lugar. ¿Qué hace una persona cuando le dicen que Dios está en todo lugar? Lo que piensa es que Dios es como un ser, como una persona, ¿verdad? Un ser que tiene forma, pero entonces dice, ¿cómo será que Dios está en todo lugar? Bueno, es que Dios es tan poderoso, ¿verdad? Que puede ser que esté conmigo, puede ser con el otro, y uno no se logra explicar mucho. Pero ahora, a la luz del principio divino, podemos entender de qué manera Dios está presente. ¿Verdad? ¿De qué manera Dios está presente? Es que Él invirtió todas sus características, todas las características de Él en la creación. Es como si Dios hubiese creado un código de Él mismo, ¿verdad? Dios creó un código, vamos a decir que eso es un código, y Él, con ese código, se expresó en toda la creación. O sea, Dios se codificó y se expresó en toda la creación. Entonces, sus características están presentes en todo. Otro ejemplo que podemos ver. Los científicos ahora han sabido, han descubierto, incluso afirman, que el universo es un ser en expansión. Entonces los científicos han afirmado que el universo es como un cuerpo en expansión. Entonces dice que incluso, si se detalla bien, se puede ver al universo respirando. ¿Verdad? Es como que decir, como un corazón, moviéndose y latiendo, respirando. Y que ha ido creciendo, que crece y crece infinitamente. Entonces nosotros podemos imaginar, si estamos diciendo que Dios se expresa en todo el universo, podemos asumir las características de Dios. Vamos a explicarlo aquí en este diagrama. ¿Verdad? Entonces, la parte más interna de Dios, o lo que expresa más el carácter interno de Dios, es el corazón. El principio divino explica que corazón es esa fuerza que lleva a un ser a crear algo, a hacer algo. Por ejemplo, la motivación que siente el ser humano a la hora de hacer algo que le gusta mucho. Más o menos, para entender un poquito ese corazón. Entonces, corazón es la fuerza que impulsó a Dios a crear. Dios estaba ahí, pero Él tuvo un gran deseo de crear esa fuerza interna. Es eso que llamamos corazón, el impulso y el deseo de crear, de unirse con otro ser, y ese deseo de unirse lo hizo crear. Entonces también ahí podemos ver la emoción de Dios, la inteligencia, y la voluntad.
Estas son características internas de Dios, pero ya son un poquito más externas. O sea, la parte más interna es el corazón, la fuerza. Y las que están acá son características internas, pero ya un poquitito más externas. Y después están las leyes y los principios que Dios creó para crear la materia o el mundo físico, el universo físico. Y entonces aparece, ¿verdad? Después de las leyes y los principios, aparece acá la energía. Algunos también la llaman la primera fuerza universal. La primera fuerza universal, la energía. Y entonces aparece, ¿verdad?, la materia. Por lo que es lo mismo el mundo físico. Entonces, ¿quién es Dios? Dios es todo. Desde la parte más interna a la parte más externa. ¿De acuerdo? Entonces, Dios fue creciendo. Él fue expresándose cada vez más, sus características se empezaron a reflejarse, a expandirse cada vez más. Y a partir de ahí creció y se creó la energía y el mundo físico. Entonces, podemos decir que Dios es como un puntito que se extendió. O sea, Dios empezó como un punto que se fue extendiendo y fue creciendo, o sea, a partir de un centro. Entonces, un punto, ¿verdad?, que fue creciendo y creciendo y creciendo y creciendo y creciendo cada vez más. Entonces, a partir de ahí fue que se inicia el universo físico. O sea, a partir de una fuerza interior, interna, invisible, que fue creciendo y creciendo por ese deseo de unirse con un objeto de amor. Y a partir de esa fuerza, de ese impulso de esa fuerza, aparecen ya la parte más externa, que es el mundo físico. Entonces nosotros podríamos decir que Dios es todo. Ok, mucha gente tal vez acá no le queda muy claro, pero vamos a pensar en la estructura del ser humano. El ser humano, dijimos, tiene una mente y tiene un cuerpo. ¿De acuerdo? Este es invisible y este es visible. Nosotros dijimos antes que el cuerpo es la expresión de la mente. O sea, en realidad no son dos cosas separadas. En realidad es una mente que se expresa a través de un cuerpo. O sea, es lo mismo. Mente y cuerpo es lo mismo, nada más que acá está expresado físicamente. Entonces, si nosotros preguntáramos dónde está la mente del ser humano, alguna gente ha creado teorías para explicar dónde está la mente. Pero vamos a hacer un ejercicio en este momento. Nosotros también podríamos decir o preguntarnos, ¿dónde está Dios? Si este universo físico es Dios, o no sé, ¿verdad? O Dios está en el universo físico, ¿dónde está? Es lo mismo que preguntar dónde está la mente. Si nosotros cerramos los ojos y nos tocamos el brazo, pueden hacerlo, cierren los ojos y toquen el brazo. Yo les pregunto en este momento, ¿dónde está su mente? ¿Dónde está la mente suya en este momento? ¿Dónde está?
Bueno, la mayoría de personas me responden, está en el brazo. ¿Por qué? Porque a la hora de tocar el brazo, usted lo que hace es visualizar, ¿verdad? Y sentir su mano sobre el brazo y la mente está aquí. Pero podríamos hacerlo con cualquier parte del cuerpo. Nosotros no podemos decir dónde está la mente. La mente está en realidad en todo el cuerpo. No existe un espacio específico. La mente está en todo el cuerpo. Entonces, Dios es igual. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está? Dios está en todo lugar. Está presente, expresado en todo lugar. Así como la mente está expresada en todo el cuerpo, Dios está en todo lugar. Ahora entendemos por qué decimos que Dios es omnipresente. Bien, pero ¿cuál es la relación? Vamos a estudiar cuál es la relación entre las características internas de Dios, o sea, el carácter interno, la forma externa, y las características internas y la forma externa del ser humano o del universo. Ok, nosotros dijimos entonces que Dios tiene carácter interno y forma externa, ¿cierto? Y dijimos también que Dios es masculino y femenino. ¿Por qué? Bueno, porque si las características están dentro de nosotros, también están dentro de Dios. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Las características de carácter interno y forma externa de Dios crearon, ¿verdad? Crearon el carácter interno y la forma externa del ser humano. O sea, ¿por qué fue posible que nosotros seamos así, con esas características? Es precisamente porque Dios tiene esas características y Él las pudo crear en nosotros. Ahora bien, lo mismo ocurre acá. Nosotros tenemos características masculinas y femeninas precisamente porque Dios tiene dentro de sí las características femeninas y masculinas. Incluso, ahora podemos saber por qué es que la Biblia dice en Génesis 1:27 que Dios creó al ser humano a su imagen, incluso dice, macho y hembra los creó. Entonces Dios reflejó sus características en nosotros, completamente. Pero hay algo aquí interesante. ¿Cuál es la relación entre las características de carácter interno y forma externa de Dios y las características de masculinidad y feminidad de Dios? Bien, para eso también vamos a tomar como ejemplo la estructura del ser humano. El ser humano en su estructura fundamental, es que habíamos dicho, mente y cuerpo. ¿Qué quiero decir con esto? Que tanto hombres como mujeres tenemos mente y cuerpo. Y las características de masculino y femenino vinieron a existir después. O sea, fundamentalmente somos mente y cuerpo. Y las características masculino y femenino son atributos nuestros, ¿de acuerdo? Son atributos. Tan así que tanto el hombre, ¿verdad? Bueno, tiene más características masculinas, pero también tiene femeninas. Y la mujer tiene más femeninas, pero también tiene masculinas. O sea, ¿qué quiere decir? Que esos son atributos, ¿verdad?, de la estructura fundamental del ser humano, que es mente y cuerpo. ¿De acuerdo? Entonces, en nuestra mente, nosotros vamos a tener masculinidad y feminidad. Y en nuestro cuerpo también, masculinidad y feminidad. Entonces, carácter interno y forma externa
carácter interno y forma externa son el fundamento de la estructura de un ser humano, y masculinidad y feminidad son atributos, atributos del carácter interno y de la forma externa. Entonces, ¿qué pasa con Dios? Con Dios también. Dios, en su esencia, ¿verdad?, es carácter interno y forma externa. ¿De acuerdo? Dios, en su esencia, es carácter interno y forma externa. Y las características de masculinidad y feminidad son atributos de su carácter interno y de su forma externa. Entonces, en el carácter interno de Dios hay masculinidad y feminidad. Y en la forma externa también, masculinidad y feminidad. ¿Se entiende? ¿O está muy enredadillo? Bueno, de cualquier forma, eso se va entendiendo conforme avanza la conferencia. Entonces, esa es la relación entre el carácter interno y la forma externa de Dios. Como ustedes ven, siempre nos vamos a ir a estudiar al ser humano o al universo para entender cómo es Dios. La mayoría de personas, cuando dicen Dios, piensan en un ser masculino. De hecho, uno hasta le llama padre a Dios. Pero entonces la pregunta que yo siempre me hago, ¿de dónde salimos nosotras? Si también venimos de Dios. Entonces, esos atributos más femeninos también están en Dios. Bien. También hay, en la Biblia también se menciona, hay un versículo ahí interesante que quisiera tocar, que es Génesis 2:22, cuando dice, y de la costilla que había tomado del hombre, el Señor Dios hizo a una mujer y la llevó junto al hombre. Entonces muchas personas dicen, sí, la mujer fue creada del hombre. Eso es un versículo simbólico. Lo quiero usar para lo siguiente. Lo que quiere decir es que Dios pudo expresar tanto su masculinidad y su feminidad en el hombre y la mujer. O sea, para que Dios se haga presente, después tienen que existir los dos, ¿verdad? Y dice también, Génesis 1:27, a imagen y semejanza de Él fueron creados. Bien, vamos a pasar ahora a estudiar una parte del principio divino que me encanta, que explica cómo es que todas las cosas pudieron existir, cómo se originó el universo físico. A partir de toda esta explicación que hemos estudiado hasta ahora, cómo se originó el universo físico, cómo fue posible que se hiciera la materia o que la energía se convirtiera en materia. Entonces, para eso vamos a estudiar un subtema que dice la primera fuerza universal y la acción de dar y recibir. La primera fuerza universal y la acción de dar y recibir. Vamos a corregir ahí un poquito. También sería la primera fuerza universal, la acción de dar y recibir. Y el fundamento de 4 posiciones. ¿Ok? O sea, siempre recordando lo que ya estudiamos. Entonces, dijimos que las características duales de Dios, carácter interno y forma externa. Vamos a ponerlo el ejemplo mejor con masculinidad y feminidad para que quede más claro. Aquí tenemos que tener más fundamento científico, entonces vamos a dejarlo ahí. Vamos a ponerlo con masculinidad y feminidad. Esas son características que están dentro de Dios. Estas características entraron en una acción de dar y recibir.
Entonces, dentro de Dios se origina la acción de dar y recibir. Esta acción de dar y recibir es provocada por la primera fuerza universal. ¿Qué quiere decir? Eso que hablábamos de esa fuerza interna que hace que la energía se pueda mover. Entonces, acá hubo una acción de dar y recibir provocada por la primera fuerza universal, o sea, la primera fuerza que se provocó. Y se crea esta acción. ¿Qué provoca esta acción? Esta acción provoca, ¿verdad? Aquí está, tenemos a Dios, que es invisible, provoca las acciones de dar y recibir, ¿verdad? De masculinidad y de feminidad en el mundo físico. ¿De acuerdo? O sea, ¿qué fue lo que originó las acciones de dar y recibir en el mundo físico? Fue esa misma relación de dar y recibir dentro de Dios. ¿Ok? Dentro de Dios. Y estas acciones de dar y recibir, ¿para qué se den? Tiene que existir estas posiciones, así como están, pero en la posición de sujeto y objeto. Entonces, las características de Dios entraron en una relación de recibir de sujeto y objeto. ¿Qué significa esto? Que el sujeto, o sea, esa fuerza, esa posición interna de Dios masculina, inicia la acción, ¿verdad? Y el objeto recibe la acción y entra en esa relación de recibir y provoca. Entonces, las acciones de recibir también de sujeto y objeto en el mundo físico. Y esto fue lo que hizo posible que todo fuera creado. Entonces, la primera fuerza universal con respecto a las acciones de dar y recibir en el mundo físico, como ella es la fuerza que provocó la acción de dar y recibir dentro de Dios mismo, entonces ella está como causa de las acciones de dar y recibir en el mundo físico. Entonces, estas acciones de dar y recibir están en la posición de efecto. Entonces, la causa y el efecto. También, como la primera fuerza universal es la que inicia la acción, esta primera fuerza universal está en la posición de sujeto. Sujeto es quien inicia la acción. Y la acción, las acciones de dar y recibir en el mundo físico, ¿verdad? Acá en el mundo físico, están en la posición de objeto con respecto a la fuerza, la primera fuerza universal. Bien, para entender mejor la acción de dar y recibir de sujeto y objeto, vamos a estudiar entonces ahora que la acción de dar y recibir entre estas dos posiciones, sujeto y objeto, es lo que hizo posible que todo existiera. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es el origen del universo físico? Es la acción de dar y recibir provocada por la primera fuerza universal, hizo posible estas acciones de dar y recibir en el mundo físico, y esta acción de dar y recibir va a ser la causante, ¿verdad?, de la existencia, o sea, de que todo exista, de la acción, o sea, para que haya una acción tiene que haber una relación de dar y recibir, y también de la multiplicación. ¿Qué pondría en peligro la existencia del ser humano? Precisamente es que la acción de recibir se corte.
Vamos a ver entonces el fundamento de 4 posiciones para entender más cómo fue posible la existencia. Vamos a irnos para este lado, ¿verdad? Entonces, tenemos que existe una posición sujeto que inicia la acción y una posición objeto que recibe la acción. Entonces, este inicia la acción, entonces es el que da, inicia el dar. El objeto recibe la acción y responde. Entonces, cuando el objeto responde, el sujeto recibe. Entonces, por eso se llama la acción de dar y recibir. Aquí él recibe, el objeto, y da. ¿De acuerdo? Vamos a poner algunos ejemplos para entender mejor. En este seminario, en esta conferencia, ¿quién tiene la posición de sujeto? ¿Y quién tiene la posición de objeto? La posición de sujeto la tengo yo soy la conferencista, estoy dando la conferencia, yo inicio la acción. Ustedes están ahí prestando atención y están recibiendo la conferencia y están dando atención. ¿Cómo se da cuenta el conferencista si realmente están dando atención? Bueno, con los gestos, verás si están ahí recostados o están sentados, si están soñolientos. Todo eso puede establecer o no establecer la relación de dar y recibir. Entonces, para que esta conferencia exista, tiene que haber una relación de dar y recibir entre ustedes y yo. Otro ejemplo, nosotros tenemos una relación de dar y recibir con las plantas. Y eso hace posible que podamos seguir respirando oxígeno y seguir viviendo. Cuando inhalamos oxígeno, exhalamos dióxido de carbono. Entonces, nosotros utilizamos el oxígeno que las plantas nos dan y las plantas usan el dióxido de carbono que nosotros exhalamos. Existe una perfecta acción de recibir entre las plantas y nosotros. Por eso nosotros seguimos viviendo y las plantas también. Otro ejemplo es el sistema circulatorio. El corazón recibe la sangre de todos los órganos, ¿verdad? Pero también al recibirla, él mismo la procesa, la bombea hacia los órganos. Existe una acción de recibir entre el corazón y los otros órganos del cuerpo. ¿Qué pasa si esa acción de recibir se corta? Igual, nosotros fallecemos. Otro ejemplo, el sistema solar. El sistema solar funciona por la relación de recibir entre el Sol y los planetas. El Sol está ahí como centro y los planetas están girando alrededor del Sol. Esa perfecta acción de recibir entre el Sol y los planetas hace posible que el sistema solar exista. De lo contrario, no podría existir. Entonces, todo existe por la acción de recibir, ¿verdad?, que posibilita la acción, la existencia y la multiplicación. Pero tienen que establecerse otras condiciones. Hablábamos del fundamento de 4 posiciones. Vamos a pasar entonces ya al tema del fundamento de 4 posiciones. Para que el fundamento de 4 posiciones se dé, y vamos a estudiar qué relación tiene con la acción de recibir, tienen que haber 4 requisitos. El primer requisito, ¿verdad?, tiene que haber 4 requisitos para que se dé el fundamento de 4 posiciones. El primero es que exista una posición sujeto. El sujeto, como ya vimos, inicia la acción. Entonces, cuando ustedes le pregunten quién es el sujeto, ustedes tienen que decir, es el que inicia la acción. ¿De acuerdo? Tiene que haber una segunda posición, que es la posición objeto. Esta posición objeto recibe la acción y responde. Entonces, es a través, vamos a dejarlo por aquí ahorita,
después estudiamos ya los otros dos requisitos, pero es a través precisamente del fundamento de 4 posiciones, el fundamento que Dios usa para que toda la creación exista como existe en este momento.